Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Hoy es el día viernes 2 de julio. Seguimos a la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer Josué capítulo 4, Salmos 129 al 131, Isaías 64 y Mateo 12. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 1, viene del Salmo 130. ¿Desde qué clase de profundidad clama el salmista en el Salmo 130, versículo 1? En otros salmos, la absoluta desesperanza de la expresión está ligada a amigos traicioneros y persecución abierta, Salmo 69, o a enfermedad y añorancia del hogar, Salmos 6 y 42. En este caso, sin embargo, lo que ha hundido al salmista en las profundidades es el pecado y la culpa. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Versículo 3. 4 reflexiones. Primero, este énfasis en la miseria de la culpa y la necesidad del perdón de Dios nos ofrece un grato contraste con algunos de los salmos que piden venganza, basando esa demanda en una alegación de que el salmista es fundamentalmente justo o recto. Tales alegaciones apenas se pueden tomar de manera absoluta. Las personas genuinamente rectas se tornan invariablemente más conscientes de su culpa personal y de su necesidad de perdón que aquellas que se han vuelto tan viles y duras que no son capaces de detectar su propia vergüenza. Segundo, se destaca la relación entre el perdón y el temor, pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Versículo 4. Tal vez en este par de líneas se nos insinúa que en esta etapa de la historia de la redención, la seguridad del perdón de los pecados no era tan robusta como lo es a este lado de la cruz. Más importante aún, se presenta el temor del Señor, no solo como el resultado del perdón, sino como una de sus metas. Confirma que el temor del Señor no se trata tanto de un terror servil o de esclavos, lo cual seguramente disminuiría con el perdón en vez de aumentar, como de una reverencia santa. Aún así, esta reverencia tiene un componente de miedo honesto. Cuando los pecadores comienzan a ver la magnitud de su pecado y a experimentar el gozo del perdón, en sus mejores momentos logran entrever lo que pudo haber sido su situación si no se les hubiera perdonado. El perdón engendra el alivio. Irónicamente, también genera una reflexión sobria que se convierte en reverencia y temor piadoso, pues nunca más se podrá tomar a la ligera el pecado, ni recibir el perdón livianamente. Tercero, el salmista entiende que lo que necesita no es perdón en abstracto, sino perdón de Dios, porque lo que él quiere y necesita es reconciliación con Dios, una comunión restaurada con Él. Espera en el Señor y confía en sus promesas. Versículo 5. Lo hace como Él vigía, aguarda el amanecer durante las horas de mayor temor, con la seguridad de que la llegada del alba es inevitable. Versículo 6. Cuarto, lo más precioso de este salmo es que a pesar de que faltan siglos para la culminación del plan de redención, no se centra en el mecanismo, sino en Dios. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Versículos 7 al 8.